Hola chicos, ¿cómo les va? En este video vamos a ver cómo se forma la molécula, ¿sí? Cómo contar los átomos adentro de la molécula y qué significa UMA y cómo podemos averiguar la masa atómica o la masa molecular de un compuesto, ¿sí? Bien, comencemos con qué significa UMA y a dónde lo podemos encontrar, o sea, qué datos vamos a sacar para poder obtener las UMAs de un compuesto. UMA significa unidad de masa atómica, ¿sí? Es decir, que vamos a estar informando la masa de un compuesto o de un elemento a través de esta unidad, que va a ser UMA, ¿sí? Entonces, a las unidades las vamos a poner entre corchetitos. Y bueno, nosotros todos los días estamos familiarizados con otras unidades de masa, que por ejemplo son los gramos, los kilos. Bueno, en química podemos encontrar esta otra unidad que es justamente para pesar cosas muy chiquititas, como un solo átomo o como una sola molécula. Pensemos que todas las cosas que nos rodean están compuestas en realidad por un montón de átomos y un montón de moléculas, ¿sí? Una cantidad enorme, porque el átomo y la molécula son cosas muy chiquititas. Entonces, ¿cómo hacemos para pesar algo que es súper chiquititito y que puede ser muy livianito? Bueno, vamos a pesarlo o vamos a medir, mejor dicho, su masa con UMA, que van a ser números relativamente normales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Qué sé yo? 10, 50, algo a lo que vamos a estar acostumbrados a o familiarizados para tratar con esos números, ¿sí? Bien, entonces, un breve repaso de la tabla periódica. Recordemos que en la tabla periódica cada elemento tiene su correspondiente casillero, ¿sí? Y todos los elementos están acomodados por número atómico, ¿sí? El número atómico venía de la cantidad de protones que tenía ese elemento, y en el casillero vamos a tener, por ejemplo, para el sodio, el símbolo atómico del sodio, el número atómico del sodio, que va a ser la cantidad de protones que tiene. En este caso va a ser para el sodio 11. Y vamos a tener otro numerito que por lo general está arriba, o dependiendo de la tabla periódica que tengamos puede estar en otro sector, pero va a ser otro numerito que va a ser un poquito más grande, ¿sí? Por ejemplo, para el sodio, dependiendo de la tabla atómica, de la tabla periódica, puede ser 23, o si es una tabla periódica un poquito más precisa, puede ser 22,99, ¿sí? Siempre recordemos que vamos a tener entonces el número másico, que es este 22,99, y el número atómico. El número atómico corresponde a la identidad del elemento, que sería como el número del DNI, ¿sí? Del documento de identidad. Ningún elemento tiene el mismo DNI, sino que cada uno tiene su numerito individual. Y el número másico corresponde justamente a la masa, o sea, cuánto pesa, por decirlo de alguna forma, el elemento. Si tenemos dudas, siempre el más grande va a ser la masa y el más chiquito va a ser el número atómico, porque la masa contiene al número atómico, ¿sí? Entonces casi siempre va a ser el doble, más o menos, el número másico, dependiendo del elemento. Bien, entonces, habiendo tenido esa ayuda de memoria de la tabla periódica, ahora vemos que este numerito en realidad no tiene unidad. Si nosotros ahora decimos, bueno, un átomo de sodio podemos ahora sacar el dato de la tabla periódica y decir pesa 22,99 UMA, ¿sí? Así como vamos al negocio, a la fiambrería y compramos 100 gramos de coco rallado, por ejemplo, bueno, acá podemos ir a la tabla periódica y buscar un átomo de sodio
y cada átomo de sodio saber a través de su número másico que pesa 22,99 UMAS, ¿sí? ¿Y por qué UMAS? Porque, de vuelta, se definió la UMA como a la cantidad de masa presente en un átomo de hidrógeno. Y a todos los elementos se los dividió por el átomo de hidrógeno, que tenía una masa de 1, y así sucesivamente se fue obteniendo la masa de cada uno de los compuestos, ¿sí? En función de partículas atómicas como los protones, los neutrones, que son los que realmente le dan la masa al átomo. Bien, entonces, a partir de esto, conocemos que un átomo de sodio pesa 22,99 UMAS. Bueno, si nos hicieran la pregunta, bueno, ¿cuánto pesan 5 átomos de sodio? Y bueno, simplemente si uno pesa 22,99, 5 van a pesar en total 5 veces lo que pesa uno solo, ¿sí? Entonces podemos, si ustedes se dan cuenta rápido, podemos multiplicar 5 por 22,99 y acá vamos a obtener el valor del peso de la cantidad total de sodios. Si no, también otra forma es hacer una regla de 3, que en la mayoría de los compuestos, de los ejercicios que van a tener diferentes compuestos, vamos a hacer reglas de 3. ¿Qué es una regla de 3? Justamente es una expresión, digamos, es una forma de hacer productos y divisiones de una manera gráfica, si se quiere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo construiríamos la regla de 3 para esto? Y bueno, vamos a decir un átomo de sodio, ¿sí? Y vamos a hacer una flechita. La flechita significa un verbo, que en este caso el verbo va a ser pesa. No hace falta que escribamos arriba qué verbo significa la flechita, pero si ustedes recién están empezando con esto, les conviene siempre escribir el verbo para entender qué regla de 3 están haciendo acerca de qué datos. Bien, entonces, un átomo de sodio pesa 22,99 UMA, ¿sí? Y ahora lo que nos queda saber es cuánto pesan 5 átomos de sodio. Entonces, lo importante de la regla de 3 es que si yo acá puse átomo de sodio, abajo tiene que estar escrito exactamente la misma unidad, que en este caso tenemos el número, que va a ser 1, y átomo de sodio sería la unidad. Entonces, debajo de esto tiene que estar exactamente la misma unidad. Pero, en este caso, queremos cambiar la cantidad. Ahora queremos averiguar cuánto pesa 5 átomos de sodio. ¿Sí? Fíjense cómo yo escribí lo mismo, una cosa abajo de la otra. Flechita. Entonces, la flechita va a ser el mismo verbo, 5 átomos de sodio pesan. Y acá es algo que no conocemos, ¿sí? Es un dato incógnita. Por eso casi siempre le vamos a poner X. ¿Cómo calculo esta X? Ahora es bastante simple, ya lo expresamos antes, pero las X en una regla de 3 se calculan. Fijémonos que acá tenemos en la regla de 3 4 componentes, ¿sí? Tenemos un átomo de sodio, 5 átomos de sodio, ahí ya voy 2 componentes, 22,99 UMA, tercer componente, X, 4 componentes, ¿sí? ¿Lo ven? Tengo 4 cositas escritas en las 2 flechas, en total. Bueno, siempre vamos a buscar el X, ubicarlo. A la regla de 3 yo la puedo construir de la manera que mejor me quede, o sea, que me quede más cómodo, siempre y cuando respete esto, ¿no? Que la unidad sea la misma acá y acá abajo,
¿sí? Y que el X en este caso esté debajo de la unidad que yo estoy buscando, que va a ser UMA, porque quiero saber la masa de 5 átomos de sodio, ¿sí? Entonces, las diagonales que no incluyen al X, ¿qué diagonales? Esta diagonal, tengo una diagonal acá y una diagonal acá, ¿sí? Entre estos 4 componentes. La diagonal que no incluye al X, o sea, esta diagonal, fíjense que no incluye al X, porque acá tengo 5 átomos de sodio de 22,99 UMAS, no lo incluye. Esta otra diagonal sí lo incluye. Entonces, los componentes de la diagonal que no incluyen al X se multiplican. Entonces yo acá voy a escribir X va a ser igual a 5 átomos, que voy a resumir, de sodio por 22,99 UMA. Y fíjense que escribo las unidades que están asociadas en los componentes de la regla de 3. Bien, y el otro componente que está junto en la diagonal con el X va a dividir, ¿sí? O sea que en esta diagonal tengo X y este otro componente va a dividir. Entonces va a ir acá abajo un átomo de sodio, ¿sí? Entonces, fijémonos qué pasa. Yo, al escribir todas las unidades, y por eso va a ser algo importante de hacer, si yo estoy justamente comenzando con las reglas de 3, es clave que yo siempre escriba las unidades, porque lo que me tienen que garantizar estas unidades es que se simplifiquen y me quede la unidad que estoy buscando. Átomo de sodio se simplifica con átomo de sodio, me quedan solamente los numeritos del átomo de sodio. Y fíjense que UMA no se simplifica y me va a dar el valor de X en unidad de masa, que es lo que estoy buscando, la masa de 5 átomos de sodio, ¿sí? Entonces, X me queda, como habíamos dicho antes, 5 por 22,99 UMAS. ¿Sí? Que puedo buscar la calculadora y lo calculo. ¿Sí? Entonces, 5 por 22,99 UMA me queda 114,95 UMA. 114,95 UMA. ¿Basta acá? Entonces, fíjense cómo obtuvimos los datos de la tabla periódica. Siempre vamos a tener ese dato en la tabla periódica, la masa, que vamos a poder utilizarlo para hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, calcular cuánta masa pesa 5 átomos de sodio. Bueno, hacemos la regla de 3 y fíjense una cuestión curiosa. Siempre voy a tener dos componentes de la regla de 3 a partir de la tabla periódica, porque siempre voy a poder saber cuánto pesa un átomo de cualquier elemento porque voy a tener la tabla periódica, ¿sí? Entonces eso es importante acordarse cuando hagamos los ejercicios posteriores, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero ¿de dónde parto? ¿De dónde saco el dato? Si no me dieran este enunciado, un átomo de sodio pesa 22,99 UMA, y directamente me preguntan cuánto pesan 5 átomos de sodio, y ahí a lo mejor ustedes dicen, bueno, yo no estudié el sodio, no me acuerdo, no sé. Bueno, no, casi siempre en todos este tipo de ejercicios van a tener los datos, si no es por enunciado o por una tabla de datos al final del examen, van a tener la tabla periódica disponible y van a poder fijarse en el número másico y conocer exactamente la masa de cada elemento, ¿sí? Lo que es importante entender es esto, ¿no? Para esta clase va a ser que en órdenes de átomos, ya vamos a ver bien lo que es un orden, pero cuando yo esté hablando de átomos, la tabla periódica me va a estar informando
la masa en UMAS. ¿Sí? Bien, vamos con ejemplos un poquito más difíciles. ¿Qué pasa ahora si yo no tengo un átomo de sodio, sino que tengo a lo mejor una molécula? Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos la molécula de monóxido de carbono? Bueno, acá podemos analizar un poquito el monóxido de carbono. Un monóxido de carbono, una molécula de monóxido de carbono, tiene un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, yo claramente no voy a poder obtener de la tabla periódica cuánto pesa la molécula de monóxido de carbono, pero sí voy a poder conocer cuánto pesa un átomo de carbono y cuánto pesa un átomo de oxígeno. Entonces, si me fijo en la tabla periódica, el átomo de carbono pesa 12,01 UMA y el átomo de oxígeno pesa 16,00 UMA. Acá una aclaración importante. Dependiendo del curso en el que estén, seguramente el profesor o la profesora les ha dicho en algún momento si ustedes pueden redondear directamente este valor o si necesitan usarlo con los decimales que les informa la tabla periódica. Mi sugerencia es que si ustedes están en un cursillo universitario, es decir, entrando a la universidad, y les informan las masas con decimal, usen todos los decimales, porque por lo general las múltiples opciones de respuesta o la respuesta que ustedes tengan que informar va a necesitar estos decimales también. Así que van a tener un número más exacto, un resultado más exacto, si justamente usan la mayor cantidad de decimales posible. Casi siempre solamente tienen que usar 2 decimales que son los que les informan y es suficiente, ¿sí? Y listo. Pero bueno, si ustedes están en el secundario o a lo mejor en su cursillo les dijeron, bueno, no chicos, redondeen todo, listo. Pueden redondear y acá se olvidan de trabajar con tantos números y es todo mucho más simple. Por las dudas, para llevar la vara para arriba, ¿sí? Vamos a trabajar todo con decimales por si su curso es más exigente. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos al monóxido de carbono. De la tabla periódica yo conozco que un átomo de carbono pesa 12,01 UMAS, un átomo de oxígeno 16 UMAS. Entonces yo puedo saber cuánto pesa la molécula entera. Sumando uno de estos más uno de estos me va a dar el total del monóxido de carbono. ¿Se entiende? Entonces, si yo sumo estos dos, me va a dar que la molécula pesa 28,01 UMA y lo puedo informar. 28,01 UMA. ¿Sí? Entonces, puedo usar la atomicidad de los elementos que forman la molécula, o sea, la cantidad de átomos de cada elemento adentro de la molécula, para justamente, a partir de su peso atómico o masa atómica, conozco la masa de toda la molécula. Bueno, entonces, y me pueden llegar a preguntar, bueno, ¿cuánto pesa 7 moléculas de monóxido de carbono? Y planteo la regla de 3. Yo conozco que una molécula de monóxido de carbono pesa 28,01 UMA. ¿Sí? Entonces me pregunto, 7 moléculas, puse el acento del otro lado, de monóxido de carbono van a pesar X. ¿Sí? Las diagonales que no incluyen el X, fijémonos, acá hay una diagonal, pero acá está el X. Y acá hay otra diagonal, pero no está el X. Así que las diagonales que no incluyen el X se multiplican. Entonces vamos a tener que X va a ser igual a 7 moléculas de monóxido de carbono por 28,01 UMA
sobre el otro componente que no es el X, de la diagonal del X, va a ir dividiendo una molécula de monóxido de carbono. Entonces tacho molécula de monóxido de carbono, que se simplifica con esto, y me queda simplemente la multiplicación. ¿Sí? Que acá la vamos a hacer, entonces 7 por 28,01, 196,07. 196,07 UMA. ¿Sí? Entonces yo ahí conozco el peso en UMA de estas moléculas. ¿Qué pasa si ahora me pregunta el enunciado, bueno, ¿cuántas moléculas de monóxido de carbono son 300 UMA? ¿Sí? Entonces, en realidad me está preguntando la cantidad de moléculas que entran en 300 UMA. Yo conozco que una molécula de monóxido de carbono pesa 28,01 UMA. ¿Sí? Y tenemos que construir la partecita de abajo. Siempre entonces esta parte de la regla de 3 la van a conocer de la tabla periódica y de hacer la suma para conocer el peso atómico de la molécula. ¿Sí? Ahora, si a mí me está preguntando el enunciado, ¿cuántas moléculas son 300 UMA? ¿A dónde va a ir 300 UMA? ¿Abajo de molécula o abajo de UMA? Acuérdense lo que les mencioné antes. Nunca puedo poner en la misma columnita, una arriba de la otra, cosas con diferente unidad. Siempre tiene que ser la misma unidad. Entonces, si esto tiene UMA, va a ir abajo de UMA. 300 UMA. Y si me está preguntando cuántas moléculas, moléculas es mi incógnita. O sea, abajo de moléculas va a estar mi incógnita. ¿Sí? Entonces fíjense cómo las reglas de 3 en realidad uno las plantea de la forma que le conviene. Lo importante es tener presente a dónde va a ir el X, va a ir siempre abajo de la incógnita, y a dónde va a ir el dato que me proporciona el enunciado. En este caso, la masa de una determinada cantidad de monóxido de carbono. Entonces la clave siempre, para que no se confundan, es poner lo que va con la misma unidad en la misma columnita, si se quiere, de la regla de 3. Entonces, si una molécula pesa 28,01 UMA, 300 UMAs van a ser tantas moléculas. ¿Se entiende? Voy para el otro lado con la pregunta o con la lectura de la regla de 3. Entonces, planteo X, ¿cómo calculo X? Y X se calcula con el producto de la diagonal que no incluye el X. Acá tengo una diagonal, pero el X está incluido. Acá tengo una diagonal y el X no está incluido. ¿Sí? O sea, acá va a ir una molécula de monóxido de carbono por 300 UMA. ¿Sí? Dividido el otro componente que está en la diagonal con el X. ¿Sí? O sea que 28,0 UMA va a ir acá abajo. Y fíjense qué pasa. Ahora, cuando yo me fijo en las unidades, molécula de monóxido de carbono va a quedar, porque no tengo nadie abajo para simplificarlo, y UMA se me va a simplificar con la UMA del otro. Entonces, calculo, ¿sí? Entonces, digo, bueno, fijémonos cómo es. Va a ser 1 por 300. Esto no hace falta que lo hagan claramente porque multiplicar por uno del mismo número, pero por las dudas yo les cuento, ¿sí? Bueno, eso me da algo dividido 28,01. 28,01. Y me da, fíjense, 10,71 moléculas. Lo voy a cortar en el segundo decimal. Entonces vamos a tener 10,71 moléculas, ¿sí? Fijémonos en la unidad que queda, moléculas de monóxido de carbono. ¿Sí?
le puedo hacer algún subrayadito para resaltar que ese es el resultado. ¿Se entiende? Entonces, acá podemos resolver incógnitas de dos tipos. Nos pueden plantear, bueno, ¿cuánto pesa tanta cantidad de compuesto? O ¿cuánto compuesto es tanta masa de ese compuesto? ¿Sí? En química, por lo general, todos los experimentos se realizan con masa, así que es muy frecuente que tengamos que ir cambiando entre cantidad, o sea, moléculas, y pasarlo a masa. ¿Basta acá? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a cambiar de hojita. Bien, entonces, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos el hidróxido de calcio? En el hidróxido de calcio vamos a tener una molécula de hidróxido de calcio, va a tener un átomo de calcio, dos átomos de oxígeno, ¿sí? Acuérdense de que este 2 de subíndice en este paréntesis es como que se distribuye para lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces tengo dos átomos de oxígeno y voy a tener también dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo para obtener el peso molecular, ¿sí?, de todo el hidróxido de calcio? O sea, cuánto pesa la molécula de hidróxido de calcio. Entonces vamos a anotar acá la pregunta. ¿Cuál es el peso molecular? Bueno, yo sé que por molécula tengo un átomo de calcio, así que voy a tener la masa de calcio. Un átomo de calcio pesa 40,08 UMA. ¿Sí? Bien. Luego voy a tener dos átomos de oxígeno. ¿Y qué pasa? La tabla periódica a mí me da el valor de peso, de masa, de un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplicar por 2 esa masa, que me informa la tabla periódica que va a ser 16,00. ¿Sí? Entonces, como yo tengo dos átomos de oxígeno, a la masa del oxígeno la tengo que multiplicar por 2. ¿Se entiende? Es como si yo me estuviera pensando a mí misma por parte del cuerpo. Entonces digo, bueno, peso una cabeza y peso 2 veces un brazo, porque tengo que pesar los dos brazos. Pero qué sé yo, a lo mejor pesamos cuánto pesa un solo brazo mío, y bueno, entonces como tengo dos brazos multiplico por 2. Es lo mismo acá. Tengo por molécula dos átomos de oxígeno, entonces a cada uno lo tengo que multiplicar por la cantidad total que tengo. Y después, los átomos de hidrógeno pasa lo mismo. Tengo dos átomos de hidrógeno, los tengo que multiplicar por su peso. ¿Sí? Entonces sumo 40,08 más 2 veces 16 más 2 veces 1. ¿Qué puedo? O ir haciendo cuánto va valiendo la masa en total de átomos, o puedo hacer una sola ecuación y sumar todos juntos. Entonces puedo hacer 2 por 16, me va a dar 32 UMA, 2 por 1 me va a dar 2 UMA. Entonces yo puedo hacer o el total, y acá voy a tener un átomo de calcio, ¿sí? Puedo hacer el total así, ¿sí?, la cantidad de átomos por el peso atómico de cada átomo, y sumo los totales. Eso me da en total 74,08 UMA. O puedo hacer una ecuación. Si ustedes tienen una calculadora científica, pueden hacer una ecuación larga
por ejemplo, 40,08 más, abro un paréntesis, 2 por 16,00, cierro paréntesis, más, abro 2 por 1,00. Dependiendo de qué les sea más simple a ustedes, si escribir mucho en la hoja y tener todo anotado, o directamente hacer todo en la calculadora y escribir el peso total, bueno, depende de cada uno lo que le convenga. Con la práctica, ustedes van a averiguar qué método les resulta más simple para ustedes, ¿sí? Entonces, fijémonos que el compuesto total, el hidróxido de calcio, pesa 74,08 UMAS. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Puede haber algún ejercicio que me pregunte lo siguiente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en 184, por decir cualquier cosa, UMA de hidróxido de calcio? ¿Sí? Entonces, fíjense, en el ejercicio anterior me preguntaba cuántas moléculas de todo el compuesto tenía en tanta masa. Y ahora me está preguntando cuántos átomos que forman parte del compuesto tengo en esa masa. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener que hacer dos reglas de 3, porque justamente la relación es diferente. Fijémonos. Nosotros conocemos que una molécula de hidróxido de calcio pesa, me copió, 74,081. ¿Sí? Entonces, si yo coloco el dato del enunciado en esta regla de 3, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? No voy a obtener átomos de hidrógeno, voy a obtener moléculas de hidróxido de calcio. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Y yo tengo, ¿cuánto pesa un átomo de hidrógeno? ¿Sí? Que pesa una UMA cada uno. Pero yo no tengo 184 UMAs de átomos de hidrógeno. Yo tengo 184 UMAs de todo este compuesto. O sea que, en realidad, la masa de todo lo que tengo incluye a los hidrógenos, pero no es solamente masa de eso, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Si yo tengo un turrón, ¿sí? El turrón tiene la parte de la galletita, la parte del merengue y la parte del maní. El turrón pesa, no sé, 25 gramos, ¿sí? Pero esos 25 gramos están distribuidos entre los tres ingredientes, entre la galletita, entre el maní y el merengue. Si yo quiero saber cuánto maní tengo, no puedo dividir directamente los 25 gramos en una proporción de maní, porque los 25 gramos también estaban considerando a la galletita y al merengue. ¿Sí? Entonces, yo puedo saber cuánto. Si yo tengo, no sé, 1 kilo de turrones, yo puedo saber cuántos turrones tengo en total y luego, por cada turrón, saber que a lo mejor tenía un 10% de maní, ¿sí? Que me lo dice en el envase, en la partecita de atrás de los ingredientes. Bueno, lo mismo voy a hacer acá. Primero voy a averiguar cuántas moléculas de calcio significa que tenga una masa de 184 UMA. Y después voy a hacer otra regla de 3, pero con la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en una molécula de calcio. ¿Sí? Entonces fijémonos cómo vamos a hacer. 184 UMA van a tener X moléculas de calcio. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner X va a ser igual a.
¿Cómo obtengo X? Multiplico la diagonal con los componentes que no tienen X, o sea, estos dos, 184 UMA por una molécula de hidróxido de calcio, sí, dividido 74,08 UMA. Y ahí voy a obtener un resultado. Fijémonos que el resultado, yo voy a simplificar UMA por UMA y el resultado va a quedar expresado en moléculas de hidróxido de calcio. O sea, esta regla de 3 me da un resultado que es moléculas de hidróxido de calcio. Entonces, hago 184, ¿sí?, dividido por 1, que no importa porque queda igual, dividido 74,08, me queda 2,48. Al lado tengo un 3, o sea que ese 3 se redondea a 0, ¿sí? Entonces me quedan 2,48 moléculas de hidróxido de calcio, ¿sí? Bueno, ahora puedo plantear otra regla de 3 que relacione la cantidad de moléculas con la cantidad de átomos. Entonces, una molécula de hidróxido de calcio tiene... ¿Cuántos átomos tiene una molécula de hidróxido de calcio? Tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? No sé qué dije. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene una molécula de hidróxido de calcio? Tiene 2 átomos de hidrógeno. Yo averigüé cuántas moléculas pesaban eso, ¿sí? Entonces hago la segunda regla de 3. Las moléculas que venían de acá, 2,48 moléculas de hidróxido de calcio, tienen entonces en total tantos átomos de hidrógeno, que es lo que me pregunta el enunciado, ¿sí? Entonces hago la diagonal que no contiene el X, es esta de acá, ¿sí? 2,48 moléculas de hidróxido de calcio. Uy, el paréntesis lo puse mal. Por 2 átomos de hidrógeno dividido una molécula de hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, molécula de hidróxido de calcio con molécula de hidróxido de calcio se me baja y me queda átomos de hidrógeno. Entonces hago la multiplicación, 2,48 por 2 me da 4,96. Entonces X va a ser igual a 4,96 átomos de hidrógeno. Dividido 1 queda lo mismo, ¿sí? Por eso no lo hago. Y ahí está el resultado, ¿sí? Entonces, fijémonos que estos ejercicios pueden no ser tan lineales. O sea, ¿qué quiero decir con lineal? Que significa directo. O sea, no puede ser que no necesariamente con una sola regla de 3 resuelva el ejercicio. Si lo resuelvo con una, buenísimo, porque es súper directo, súper fácil y súper rápido. Pero a lo mejor tengo que buscar otros datos que conozco, que a lo mejor no están del todo explícitos, ¿sí?, pero que sí puedo obtener. Entonces, atención acá. La masa atómica o la masa molecular, ¿sí?, el peso molecular o el peso atómico, me lo da la tabla periódica. Entonces ahí siempre voy a tener uno de los datos de la regla de 3.
¿sí? Entonces voy a tener la relación entre masa y el compuesto. Siempre me lo va a dar la tabla periódica. Y la atomicidad, que va a ser en este caso esto, cuántos átomos de un elemento dado presenta la molécula, va a estar en la fórmula química. ¿Sí? Entonces, siempre tengamos presente, por más que no nos diga el enunciado estos datos los vamos a conocer de una u otra forma. O porque nos den el peso molecular o la masa atómica de cada elemento como dato, o porque nos den la tabla periódica, y porque vamos a tener nosotros la fórmula química, porque vamos a tener su nombre, o porque nos van a dar directamente la fórmula química. Entonces, estos datos siempre van a estar presentes y no nos tenemos que olvidar de plantearlos por las dudas para poder usarlos justamente para construir una regla de 3 que nos permita resolver el problema. Entonces, fijémonos cómo hicimos. Me pregunta, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en tanta masa de compuesto? Entonces, me pregunta átomos. Entonces, yo voy a tener que terminar relacionando acá la atomicidad. ¿Sí? Y me da la masa de este compuesto. Entonces, yo con esta masa de compuesto, yo puedo sacar la cantidad de moléculas de este compuesto. Entonces, relaciono la masa con la cantidad en una primera regla de 3 para saber la cantidad de moléculas y luego relaciono la cantidad de moléculas por cuántos átomos tiene cada molécula. ¿Sí? Recordemos que una siempre va a tener lo que me diga la fórmula química. ¿Basta acá? ¿Se entiende? Entonces, con este ejemplo cerramos este video que relaciona justamente todas las formas en que les pueden preguntar estas relaciones entre masa, átomos, moléculas. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor, déjenla en los comentarios del video para que lo revisemos. ¿Sí? Y nos vemos en la próxima clase.